Hola familia, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, bienvenidos a Cuídate con Luis Hidalgo. Como ya sabéis, este espacio que gracias a Fibranet Televisión nos deja entrar todas las semanicas en vuestra casa. Y nada, pues hablamos de temas relacionados con la alimentación. Aunque también digo que hablamos al final de lo que nos va entrando en gana, porque me lío mucho hablando porque me siento aquí como si estuviera en casa y en realidad así me trata Víctor y así me tratan todos fuera, Agustín, Andrés, Damián, todos los que son de la familia Fibranet, parte ya de la mía por todos los años que llevamos desde 2019. Dijimos, Víctor, 2019-2000, pandemia, 2019-2020. 2019, madre mía, 2019, que ya haremos, lo tenemos que contar un día, pero más de 60 programas, más, ¿no? Virgen Santísima, más luego las otras cosillas que hemos hecho y demás. Y agradecido porque vosotros cuando me veis por la calle o coincidí en la consulta, me llenáis de alegría cuando me decís que me veis el programa. Y voy a mandar de hecho un saludo. ¿Puedo saludar? Y voy a mandar un saludo a una persona muy especial que el otro día Víctor me dijo, dice, ha hablado de la lechuga, del limón, y dice, de la lima, dice, y de los limones ha hablado. Digo, sí, hablamos en otro programa. Y dice que todos lo hacemos y que estamos muy bien, que está todo muy bien explicado, y me encantó, que vive a 2 calles de aquí donde grabamos y se apellida Pérez Rojo, como a Andrés y demás, y este hombre se llama Alfonso. Le mando a Alfonso un abrazo enorme, porque la verdad es que nos llena muchísimo de ilusión que nos digáis que nos veis, porque al fin y al cabo este programa es por y para vosotros, y siempre desde un punto de vista educativo, desde la educación y promoción de la salud, que es uno de los pilares base que tenemos en el Colegio de Dietistas Nutricionistas y como profesionales sanitarios, pero también desde el entretenimiento, porque esto al fin y al cabo, la tele, pues conlleva un pequeño entretenimiento, y cuando trabajamos en hacer los programas o en construirlos y demás, pues siempre intentamos buscar que sean lo más ágiles posibles, lo menos pesados, y que os llegue de la mejor forma posible para que echéis un ratico a gusto, tanto más que nosotros disfrutándolo, haciéndolo. Y os digo tanto más porque disfruto muchísimo aquí con Víctor, y siempre echamos nuestras risitas y siempre estamos viendo de qué manera podemos organizarlo, aunque el programa de hoy va a ser muy, muy simplecito, porque vamos a centrarnos en el tema principal, que está muy chulo, y es el tema principal fiesta. Pero bueno, ahora empezaremos a hablar, nos meteremos un poquito más en materia. Bueno, recordad que podéis vernos en redes sociales, bien vía Instagram, Facebook, con que pongáis Luis Hidalgo. Ahí dejo mi teléfono, que es un teléfono pues, que generalmente funciona mejor por el WhatsApp que por llamadas, pero vamos, que tengo clínica en José López Guardiola. Este 8 de marzo hice 24 años abiertos, desde 2002, 24 años abiertos. Y nada, pues con muchísimas ganas de seguir otros 24 más, o hasta que la edad de la jubilación, que posiblemente cuando lleguemos nosotros a jubilarnos, Víctor, nos jubilemos a los 70, 80 años, teniendo en cuenta cómo va la vida. Y bueno, pero bueno, si es trabajando y es disfrutando, pues bien está, bien está. Y bueno, pues cuando estaba hablando con Víctor de cómo que íbamos a hacer esta semana, pues es un tema que a ver, nos viene de como anillo al dedo, como diría un casado. O casado. Tontería más grande, de verdad. Hay veces que ni yo mismo me soporto. El tema, vienen las fiestas, ¿no? Se acaba esta cuaresma, como estuvimos hablando en ese programa que me propuso Víctor y que estuvimos documentándonos, en el que ya termina este ayuno, esta abstinencia, en el que ya pues estas promesas que se han hecho muchos, que hay algunas que proponen cambios de hábitos, que invitan a cambios de hábitos, y están muy bien, ¿no? Pues, por ejemplo, el que sea un bebedor habitual de alcohol, dice, pues en cuaresma voy a dejar de beber alcohol toda la cuaresma, ¿no? Pues te tiras 40 días sin beber alcohol. Tu hígado no te puedes ni imaginar, bueno, tu hígado y tu cuerpo entero lo que te lo agradece. Entonces, a esas personas que, o sin fumar, voy a estar 40 días sin fumar, o voy a estar 40 días sin abusar muchísimo de comer ultraprocesado, comida extremadamente dulce, a todas esas personas que conlleváis, porque es duro dejar un mal hábito, dejar un vicio, es duro. Invitaros a que no tiene por qué ser cuaresma.
No tiene por qué ser Cuaresma, podéis perfectamente arrastrar eso, porque es verdad que en estos 40 días os dais cuenta de una cosa, y es que os habéis propuesto algo que os habéis podido cumplir y realmente estáis sobreviviendo y ya muchos empezáis a notar mejoras. Hombre, si yo estoy comiendo ultraprocesados y dulces todos los días y dejo de comerlos y opto por una alimentación más saludable, eso se nota, ya no se notará en la piel, en el brillo, en el descanso y demás. Si esa persona tiene un ligero problema de sobrepeso u obesidad, a controlar el peso, ha bajado un poco de peso seguro. La persona que fume y haya dejado de fumar, la capacidad cardiorrespiratoria le ha mejorado. Si la persona es bebedora habitual y no bebe, ha mejorado también. Entonces, ¿por qué no continuar con esa mejora? ¿Por qué no continuar con esos buenos hábitos? En fin, pues termina esta época, y entonces pues vienen las fiestas, ¿no? Y vienen las fiestas. ¿Y qué hacemos el español cuando tenemos fiestas? Pues socializamos comiendo. De hecho, esto lo hemos dicho muchas veces, que depende de cómo te caiga con la persona con la que te vas de fiesta, puedes hacer una fiesta más liviana o puedes hacer un fiestón, ¿no? Gastronómico. Si la persona con la que veo hace mucho tiempo que no la veo, quizás tampoco tengo mucho roce o es una reunión un poco menos fraternal, ¿no? Más fría, pues quedas, tomas un café, te tomas una infusión, ves cómo estás, cuánto tiempo sin verte y despachado, ¿no? Si quedas con alguien que te cae medianamente bien, igual desayuna, ¿sabes? Si esa persona te cae muy bien, pues preferiblemente lo invita a comer. Ya eso ya depende de las edades, porque ya, por ejemplo, a mi edad, lo que yo prefiero es irme a comer, porque ya no soy un hombre de la noche. Yo no sé, Víctor, qué es, pero yo prefiero quedar. Víctor todavía es muy joven, aunque tenga la mentalidad de una persona de 75 años, pero Víctor es muy joven. Víctor sí puede ser hombre de la noche, pero yo prefiero, digo, pues quedo a comer. Y si ya me cae muy bien, pues alargo la tarde y llega la noche, siempre festejando y siempre comiendo. Porque comer, y es que esto es una realidad, hace que te sientas bien. Cuando uno come, pues se siente bien, libera cierto tipo de sustancias que hace que se encuentre bien. Si encima estás con alguien que quieres y aprecias, si lo quieres y lo aprecias mucho, la comida es más copiosa o la comida es más selectiva en base a calidad de producto. Pero al final acabas comido, y si no tienes ningún tipo de problema, y eso pasa muchísimo, acabas comido y bebido. Aquí la madre de cordero y el problema es que se pueda tener una festividad y que se arrastre a lo que viene después. Hemos hablado de un marco que es verdad y es cierto y es real. Tenemos que ser consecuentes siempre, los que nos dedicamos a la profesión de la nutrición humana y la dietética, es que existen ocasiones, y existen ocasiones en las que vas a comer más de la cuenta, ¿no? Y en esta época, y ahora mismo este año, por como pilla, ¿no? Todo comienza en el Día del Padre. Tú en el Día del Padre, pues llegas, te invitan a un concepto más familiar, y ya ahí se empieza y ya se arrastra pues a toda la Semana Santa en muchas ocasiones, aunque queda todavía para esa festividad. Pero todo empieza en ese Día del Padre y arrastra el fin de semana, y algunos ya, pues, Viernes de Dolores, y toman su Semana Santa antes y enganchan con Semana Santa y luego con las fiestas de primavera que tenemos aquí en Murcia, maravillosas, con Bando de la Huerta, Entierro de la Sardina, y luego ya, pues ya nos pondremos, ¿no? Y te puedes juntar perfectamente en 3 semanas, en las que... por eso son separaciones de trimestres, estos periodos estivales, y en estos periodos estivales es donde tenemos que tener cuidado. Tuvimos que tener cuidado en Navidades, tuvimos que tener cuidado en verano, y ahora hay que tener un poco de cuidado, por lo menos ser consecuente. ¿Y eso qué significa ser consecuente? Pues ser consecuente es que, aunque tengamos momentos en los que nosotros disfrutemos de alguna comida que pues sea un poco más copiosa, de algún tipo de dulce y demás más cargadito, pues también tenemos momentos en los que podemos cuidar nuestra alimentación. No significa que tengamos que tirarlo todo por la borda. Y si somos de los que nos cuidamos todo el santo año, bien cuidados, y luego llega un momento en el que elegimos pues pasar una semana y pico en la que se rompen un poco los hábitos, si luego volvemos a esos hábitos, si nosotros durante todo el año llevamos un mismo volumen o nivel de ingesta, volveremos a ello. Claro, aquí viene una de las madres de cordero. Yo no tengo buenos hábitos,
¿no? Que es un escenario muy, muy convencional. Llegan las fiestas y ya no son malos hábitos, son totalmente un desastre, ¿no? O sea, yo a lo mejor no hago 5 comidas al día, hago 3, pero esas 3 un almuerzo tremendo, luego apenas como, luego ceno muchísimo porque me encuentro relajado, relajada y en mi momento, luego tal, luego encima llegan fiestas, le meto alcohol a la ecuación, le meto muchos más días de celebraciones. Y ahí, pues claro, si nosotros el cómputo global de calorías que vamos consumiendo, pues acaba siendo muy superior a la que gastamos, empiezan a almacenarse esa energía que estamos consumiendo de más, necesita un almacén, y el almacén son las grasas, ¿no? Y empezamos a almacenar grasa, pues que si se almacena en ciertos lugares, no es el mayor de nuestros problemas, pero el problema es cuando se almacenan de forma visceral, ¿no? Cuando se almacenan detrás de ese músculo, y entonces, pues claro, impiden el funcionamiento del sistema circulatorio, impiden el funcionamiento del sistema digestivo, el sistema renal también te lo hace en carbón, el sistema hepático también, claro. Ahí es donde viene, pues, dicho mal y pronto, la madre del cordero, en que al final acabamos arrastrando el mal hábito que teníamos con un todavía peor, y luego encima, que es un perfil también que se ve bastante en consulta, cuando terminamos tenemos como esa luz que se ve y que dice, Dios, qué mal lo he hecho, quiero cuidarme. Y entonces, bien, hemos llegado ahí, volvemos y queremos cuidarnos. Genial, oye, bienvenido al mundo de los cuidados nutricionales. Pero claro, si queremos cuidarnos, tenemos que tener claro una cosa. El cuidarse no es como hemos dicho hace 5 minutos de la cuaresma. El cuidarse no es voy a recortarme 3 días y luego voy a comerme al Señor. Voy a cuidarme hasta verano o hasta las comuniones, y luego cuando vengan las comuniones tengo 6 comuniones, luego engancho ya con las vacaciones de verano y ya me cuidaré en septiembre. Vamos a intentar tener en cuenta que un cambio supone mejorar nuestros hábitos para mejorar nuestra calidad de vida, teniendo en cuenta varios problemas que se puedan tener. Cuando uno mejora su hábito y mejora su calidad de vida, todo lo acompaña. Hay una mejor regulación del peso, hay una mejor regulación de la tensión arterial, hay una mejor regulación de los lípidos en sangre, hay una mejor regulación incluso hormonal, hay un mayor descanso, hay una mejora en el sistema cardiorrespiratorio, hay una mejora en el aparato locomotor, hay una mejora en todo. Entonces, claro, como queremos mejorar en todo, no poner objetivos finales, intentar no poner objetivos de pérdida de peso, sobre todo si vais a báscula, si os pesáis en báscula de casa, que eso mantiene un peso total, porque en muchas ocasiones los pesos no son fiables. Yo muchas veces en consulta no me guío del peso total. Hace un par de años, cuando hicimos el cambio, Víctor, que mejorando tu hábito, fue hace un par de años que lo hicimos. Hicimos un programa, hicimos una sección dentro del programa en el que, 2 o 3 años, hicimos una sección en el programa que me encantó, en la que Víctor y Damián se sometían a distintos cambios dietéticos. Aquí, aunque los dos pusieron, el que mejor cambió su hábito y mejor mejoró su hábito fue Víctor. Sí, fue Víctor. Y bien, aunque es cierto que Damián lo intentó, pero si os acordáis, en aquellos programas, cuando mirábamos muchas modulaciones de peso, cuando se empezaba a hacer ejercicio, había semanas en las que quizás pues había una buena pérdida de grasa, pero también había una ganancia de masa muscular, habíamos ejercitado, habíamos comido bien, y a veces se construye músculo. Claro, si yo cambio mi hábito y me peso, pues quizás hay semanas, si yo me peso de forma semanal, o quinquenal, da igual, hay veces en las que no va a haber un cambio evidente de peso, pero eso no nos tiene ni que desanimar, porque puede ser perfectamente que se haya perdido un poquito de grasa y se haya ganado más músculo, incluso que ese peso tenga un balance positivo, que se haya ganado en alguna semana un poquito más de músculo, que grasa se pierda. Lo que tenemos que ver es, ¿estamos cambiando? Sí. ¿Estamos mejor? Sí. ¿Vamos a entrenar y nos encontramos mejor? Sí. A ver, he tenido un pequeño recorte en la comida, sí. Lo que no podemos pretender simplemente es introducir, por ejemplo, el ejercicio físico y no tener cuidados nutricionales. Al igual que, evidentemente, no podemos tener un cambio de hábitos nutricionales sin intentar movernos. Porque esto, claro,
hay una cosa que se llaman las rutas metabólicas. Para explicarlo, tendríamos que visualizar el plano de metro de Madrid, ¿no? Tú tienes una ruta de un punto y una llegada, y eso sería una ruta metabólica. Me voy de Sol a Callao, o bueno, de Sol a Callao no, que está al lado. Me voy de Sol a Chueca, o a, yo qué sé, a Nuevos Ministerios, por ejemplo. Y entonces esa ruta, tú miras el plano de metro y dices, pues me voy por aquí, por aquí, por aquí, vas siempre buscando la ruta más corta cuando coges el metro. Entonces, claro, esa ruta metabólica, cuando la dimos a nuestro cuerpo, sería, pues vale, estoy comiendo menos, estoy haciendo ejercicio físico, ¿cuál es una de las rutas metabólicas que voy a tener? Si estoy comiendo menos y estoy haciendo ejercicio físico, gasto más, pues empiezo a quemar esos depósitos de grasa, ¿no? Y manteniendo la tonalidad muscular. Llevo una ruta metabólica adecuada, aunque suelen ser caprichosas. Y esto no es un 1 más 1, 2. Haciéndolo bien, nos aseguramos de que seguimos esa buena ruta. Pero a lo mejor tenemos cambios dietéticos y no metemos el ejercicio físico en la ecuación. Entonces, claro, pues la ruta metabólica sí llega a su fin, pero ha dado más vueltas y a lo mejor ha terminado en otro lado. A lo mejor en lugar de estar consumiendo grasa para intentar coger esa fuente de energía para nosotros usarla, pues consume músculo, consume masa muscular. Ya no lo estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque, como digo, las rutas metabólicas son muy caprichosas, son muy difíciles de definir, no dependen al 100% de nosotros. También existen unas hormonas, también existen distintos mecanismos corporales que actúan en cierta manera o en cierto grado. Cuando lo explicábamos la semana pasada en nutrición en la mujer, en el ciclo menstrual, ¿no? En ese primer ciclo en el que hay una mejora de absorción, se generan más estrógenos y luego hay menos. O sea, no depende sí podemos modular un poquito la alimentación, pero al fin y al cabo las rutas metabólicas pueden cambiarnos. Pues te pueden cambiar haciéndolo bien, pero si es que si no lo hacemos bien, o por ejemplo dietas tremendamente agresivas, en las que a lo mejor comes y cenas, la ruta metabólica te puede cambiar y decir necesito energía ya, si no pues la voy a acabar consumiendo del músculo. Entonces claro, nosotros cambiamos nuestros hábitos, nosotros introducimos todos los hábitos que tengamos que introducir para esa mejora y tenemos para conseguir, ¿no?, esos objetivos que podemos llegar a tener. En el caso de estrategias de pérdida de peso, nivelar tensiones, etcétera, etcétera, o como digo, controlar niveles de glucosa en sangre, controlar otros tipos de patologías que podamos, ¿no? Intentamos introducir esos hábitos. Conceptos que tenemos que tener claritos. Que si introducimos el ejercicio físico que sea un objetivo real, pues no me vale que digamos de golpe voy a hacer ejercicio 5 veces a la semana y empezar fuerte y estar 2 meses a full, y cuando ya el cuerpo empieza a experimentar esos cambios, de golpe dejas de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque te has agobiado, porque no gestionas bien el tiempo, porque tienes una situación en la que quizás no puedes hacer el ejercicio físico de esa misma forma continua y al final rompes porque te agobias, porque quieres seguir manteniendo esa dinámica que llevaba antes, pero no puedes, y al igual que tienes ese carácter obsesivo para coger el hábito, pues lo tienes para mandarlo todo a... Iba a decir una palabra, pero no, para mandarlo todo muy lejos. Entonces, claro, pues objetivos reales. Si yo puedo no hago ejercicio y puedo hacer 3 días de ejercicio, pues ya introducimos ese hábito. O si yo, por ejemplo, suelo consumir muchísimas calorías, cuando más consumes por la noche de manera brutal, pues si vamos a tener cambios, modificamos un poquito el hábito y por las noches vamos poco a poco nivelando la cantidad y los niveles de ingesta. No intentando coger o cambiar radicalmente un módulo alimentario, sino con esos cambios que digo, paulatinos, progresivos. El otro día lo hablaba con un paciente, digo, porque me decía ese paciente, mira Luis, que no quiero agobiarme con la dieta y estas noches ha habido días que me ha podido la presión y he acabado comiendo. Y digo, tranquilo, hombre, ¿qué más da? Si esto es un cambio. Yo siempre te propongo un modelo y ese modelo puede ser cambiante. Y si ha sido cambiante y has cambiado, pues lo que no tiene que conllevar nunca un tratamiento dietético es el sufrimiento. Yo siempre se lo digo a los pacientes. Prefiero o cambiar o reforzar si no puedes nivelar una ingesta, a decir, no, tienes que cambiarla sí o sí. No hace falta. Estas cosas, dentro del concepto de las nuevas dietas está una dieta flexible. Y dentro de esa dieta flexible,
pues tenemos que intentar amoldar a las circunstancias que tiene cada uno, ¿no? Y a tener en cuenta, pues, cuando tiene más hambre, cuando va cuando suele tener esas frecuencias de ingesta espontánea. La ingesta espontánea es, como se le dice técnicamente, a los picoteos, para intentar ayudarle a que no tenga eso, para intentar reconducir esa terapia conductual. Entonces, si tú eres de los que los cambias porque eres cabezón tu hábito y los cambias radicalmente, pero siempre intenta que sean reales, siempre mirando más allá, no mirando el cambio directo. Sí que es cierto que puedes decir todos los días, hoy lo voy a hacer bien, y ese hoy, mañana y pasado, pequeños cambios, pequeños paulatinos, progresivos, teniendo esa continuidad, al final lo consigues, pero lo que vengo a explicar es que no se tenga un principio y un final, que no creamos que esto acaba ya o que pierdo el peso cuando hago una dieta o que controlo mi tensión o que controlo y luego ya termina todo y ya no hace falta que haga nada. Si volvemos a tener malos hábitos, volveremos a lo que tenemos antes. Así que si en estas fiestas, en resumidas cuentas, vamos a ser de los que cuidemos un poquito los días y hagamos alguna excepción, genial, no vamos a tener ningún problema. Luego simplemente volviendo a los hábitos que tienes, si estos hábitos son buenos, no va a pasar absolutamente nada. Si somos de los que hemos arrastrado buenos hábitos y vamos a liarla pues una semana y pico, pues luego tener un poquito de paciencia, que todo volverá a su cauce, pero tardará un poquito de más tiempo. Si somos de los que arrastramos malos hábitos, vamos a tener las fiestas, vamos a continuar con esos malos hábitos, pero queremos cambiarlos después, lo que he dicho. Cambios poco a poco, si eres de cambiar poco a poco, ten claro que lo que vamos a hacer es cambiar los hábitos, no intentes ponerte un objetivo final, intenta disfrutar del camino, intenta disfrutar de la comida, como siempre decimos aquí en Cuídate con Luis Hidalgo, aunque ya daremos como siempre, después de estas vacaciones, cómo intentamos planificar o cómo lo hacemos para, en vista a estos cambios de hábitos y a este cambio de temporada o temperatura que vamos a tener, cómo podemos ir dando distintos truquitos para que intentar hacer ese camino bastante más fácil. En definitiva, y desde Cuídate con Luis Hidalgo, deseamos que tengáis una fiesta maravillosa, al igual que nosotros también las tendremos. Y bueno, no queríamos despedir el programa sin hablar de nuestros alimentos de temporada, porque también son muy característicos, son muy... en esta ocasión les tengo mucho apego a unos de ellos y bueno, ahora os explicaré el porqué y ahora cuando Víctor lo vea conveniente metemos los alimentos de temporada. Hasta ahora. Y bueno, pues como ya sabéis, los alimentos de temporada es algo que me encanta y de hecho, o sea, hemos hablado muchísimo de muchísimos alimentos de temporada, que sepáis que ya no se nos va a poner la cosa nunca difícil porque ya nos inventaremos algo, ¿sabéis? Ya os lo venderemos, como que podemos poner más alimentos, pero es cierto que hemos hablado de muchísimos pescados, hemos hablado de legumbres, hemos hablado de frutas y bueno, es cierto que de aquí a nada ya empezamos con los frutos de hueso y también nos va a abrir otro camino y también los pescados que se empiezan a consumir ahora también cambian un poco de temporada. Pero bueno, aún así siguen habiendo un montón de alimentos que hay, si no de temporada, que sean de estas verduras o de estos pescados que se puedan consumir, pues alimentos que se consumen en esta época y es de lo que hablamos en el programa de hoy. Y es uno de los primeros alimentos que a mí me ubica muchísimo a la infancia y son las habas. Y porque está muy arraigada al consumo murciano, ya no en forma de michirones, ¿no? que se pueden consumir, sino en crudo. Mirad, yo cada vez que como habas, me lleva a la infancia y me lleva a los viernes por la noche en los que mi madre compraba falda de cordero, fijaros, de invierno o ya, bueno, por esta época, si hacía frío todavía poníamos la lumbre. De todas formas, temporadas de habas hay varias, pero... Y entonces tiraba la falda de cordero y con habas comíamos. O a una molla de bacalao que siempre había en mi casa. En aquel momento no teníamos tanta referencia con la seguridad alimentaria, así que la molla de bacalao posiblemente en el frigorífico, pues yo no sé el tiempo que llevaría. Pero esta de que como eso se comía seco, no teníamos ahí el tiempo que tuviera que estar. Pero cuando traíamos habas frescas, pues te cogías una mollica de bacalao como el dedo
y luego te comías por 14 o 15 habas porque el bacalao estaba potente. O mi madre, siempre ubico a mi madre o a mi padre, ¿no? Cuando compraba ese viso, ese atún de hijá, para ocasiones especiales y a cortecitos finos o con un buen tomate, con un puñado de habas y con bastante pan. Nos teníamos esos almuerzos de sábados por la mañana tan maravillosos y que disfrutábamos muchísimo en casa, o de sábado por la noche cuando nos reuníamos en familia y disfrutábamos ahí de casa de esa cena. Entonces yo cuando como habas me ubica y es siempre igual. De hecho, os digo el otro día, cuando tuvimos las jornadas de nutrición, yo tenía un objetivo, fijaros, y el objetivo era comerme un bocadillo, he visto, y así lo hice, un bocadillo de atún con tomate restregado y un puñado de habas. Y me dijeron, dice, hostia, me dijo de un paciente, dice, es que me lleva a la infancia. Digo, es que a mí me lleva a la infancia. Digo, es que yo me acordé de mi padre. Y eso es súper bonito. Es súper bonito que cada vez que consumimos algo nos lleve a algún momento feliz en la vida, ¿no? Esa asociación es maravillosa, porque es otra de las pruebas que nos dice, ¿no? que tenemos que disfrutar de la comida. Y no podéis imaginar cómo disfruté yo de ese bocadillo, acordándome de mi padre, que como ya sabéis lo nombro y lo nombraré muchísimo, como referente y como guía. Y bueno, pues volviendo a nuestra hábitat, ya sabéis que hay muchas formas de consumirla, pero bueno, que vamos a hablar un poco de su composición nutricional. Hemos hecho una diferencia, ¿no? Porque es cierto que en muchas ocasiones pues las podemos encontrar cocidas, las puedes comprar congeladas, pero se suelen congelar en fresco, o en otras ocasiones se pueden consumir secas. Ya sabéis que cuando nosotros le quitamos el agua a ciertos grupos de alimentos, bueno, no, cuando tú le quitas el agua no, a ciertos grupos, no, a todos los alimentos, pues va a aumentar su poder calórico, porque le estás quitando lo único que no lleva calorías, que es el agua. Entonces tendríamos pues una haba que ya está previamente cocida, o que igual algunas habitas ya las podemos encontrar envasadas. Pasa lo mismo, por ejemplo, que vosotros lo veríais más en los guisantes cuando hablamos de envasados que en la habas, pero sí hay conservas de habas. El poder calórico es menor que cuando se consume en seco. Pasa con los guisantes, pasa cuando compras secos, pasa con los garbanzos cuando los compras cocidos o los compras secos, como cualquier legumbre o como cualquier tipo de producto que tú le quitas ese agua. El pan, si tú compras pan tostado, el pan tostado a equivalencia de gramos, a igualdad de gramos, pues va a tener menos, ¿no? Así pues lo estamos viendo, ¿no? El contenido calórico cuando una haba está seca pues es mayor que cuando una haba está hidratada, ya sea por cocción, ya sea por consumo en fresco, ¿no? Aproximadamente se parece mucho al guisante. El guisante tiene aproximadamente unas 90 calorías en conserva, 100 más o menos, pues la haba tendría unas 110, disminuye un poquito la cantidad de agua. Estamos viendo que es un alimento que tiene un contenido en fibra brutal, como buena legumbre que es, y que las grasas que tiene son grasas que te ayudan a disminuir el estrés inflamatorio, o sea, son omega y son omega de los buenos. Estamos hablando de que es una legumbre, pues acaba siendo, cuando muchas veces lo decimos, esa proteína, esa grasa que elegimos de origen vegetal y que te ayuda perfectamente a cumplimentar una dieta para hacerla perfectamente equilibrada. De hecho, si nos vamos a sus propiedades nutricionales, como estamos diciendo, pues tiene esa fuente de fibra tan tremenda, pues va a facilitar la motilidad gastrointestinal, sirve de sustento para que sean unos muy buenos prebióticos. También nos va a ayudar porque tiene proteínas de buena calidad. Entonces, claro, igual que se hace proteínas de estas de polvo de origen vegano, de la proteína del guisante, de la proteína de la soja, se hacía antes más, ahora menos, ahora se han ido más al guisante, pero el haba también sería una muy buena fuente de energía, de proteína para mejorar la calidad muscular. También tienen un buen contenido en hierro y eso va a mejorar pues, nuestro sistema circulatorio, esa gente que tiene falta, siempre acompañando en este caso a ese hierro le meteríamos vitamina C, como ya dijimos, fresita y demás, para que nos mejorara pues su absorción. También es rico en grupos en la vitamina B, que está metido en muchos procesos metabólicos. En este caso pues elegimos mejora del sistema nervioso, pero además de eso hay otros tipos de mejora. En definitiva, pues estamos hablando de un alimento que tiene una muy buena calidad proteica, que tiene un muy buen aporte de fibra,
que es rico en grupos de vitamina B, que tiene proteínas de buena calidad, que lo podemos consumir tanto en seco como en cocinado, como cualquier tipo de legumbre, en un salteado con un poquito de cebollita, ajito, jamón. La podemos consumir en crudo, y encima en la región de Murcia pues tenemos bastante, ¿no? Se ve mucho en muchos restaurantes. A mí me llamaba la atención pues los típicos restaurantes que tenían las morcillitas, las salchichas secas que llegaban, le pegaba el pellizco, ¿no? Estilo el cherro, churra, y tienen ahí esos puñados de habas que te ponen, ¿no? Y eso forma parte de nuestra gastronomía, y el haba en sí, esta legumbre, y aquí en la región de Murcia, bastante más, la tenemos muy arraigada y tenemos que velar por su consumo y tenemos que promocionar ese consumo fuera de la región. Así que cuando traigáis aquí a la gente, puñeico de habas y que las vayan probando, que es muy típico murciano, como el último alimento de temporada que tenemos. Y bueno, pues arraigar también esta Semana Santa, porque también se ve en muchísimas casas. Tenemos nuestro pescadito, ¿no?, del que vamos a hablar hoy. Ya hablamos del bacalao. El bacalao, un pescado, uno de los pescados blancos por excelencia, y como decía yo, ¿no?, arraigado mucho también a tradiciones, con esta mollita de bacalao que consumíamos en seco. Ya tenemos el bacalao al punto de sal, se conservaba también muy bien en sal, no tiene una capa grasa potente, y claro, hace que el periodo que tiene de conservación sea también un poquito limitado. Entonces, claro, a no ser que lo consumamos en fresco, pues lo puedes encontrar al punto de sal, y si lo vamos a consumir fresco, pues en realidad la forma de hacerlo es cocinado, ¿no? Pero no solo a la plancha, como podría ser, que incluso a la plancha este tipo de pescados son más aparatosetes, porque no tienen grasa, entonces se necesita grasa en la sartén para cocinarlo. Yo siempre aconsejo con un bacalao hacerlo al vapor, y también se puede introducir perfectamente con pistos, ¿no?, con un pisto con bacalao, que se hace, es uno de los guisos que se puede hacer en un Viernes Santo de vigilia, un frito con tomate con bacalao, se consume mucho aquí, un potaje con albóndigas de bacalao, que me llamó muchísimo la atención. Y desde aquí mando un abrazo enorme a mi familia política que tengo de Río Madera, tanto por parte de mi suegra, tanto como mi suegro. Y es un potaje que ellos hacen, y que a las albóndigas de bacalao, porque la hacen muy parecida a las albóndigas que nosotros hacemos de bacalao, pero ellos lo llaman panetes de bacalao, y es un potaje de vigilia, que de hecho yo lo probé un Viernes Santo, y es muy parecido a nuestro potaje, que se puede hacer de vigilia también. Entonces, claro, me llama la atención, porque teniendo en cuenta que son tradiciones arraigadas, que nunca he visto el tiempo, pero tiene que tener cerca de los 100 años, en sitios que están tan sumamente lejos, cuando no había transporte, tengan recetas tan sumamente similares. A ver, si nos vamos a la composición calórica del bacalao, vemos que es un pescado que apenas tiene calorías, pero pues, nos vamos a que el nivel graso que tiene es prácticamente nulo, no llega ni a 1 gramo por cada 100. Pero sí tiene un buen componente proteico, tiene un buen componente acuoso, y por ser pescado arrimado a espinas, tiene una muy buena concentración mineral. Claro, cuando ya nos vamos a sus propiedades, vemos que, claro, al tener ese buen componente proteico, pues hace que tenga una proteína que me vaya a ayudar mucho, pues, a la hora de hacer ejercicio físico. También es un pescado blanco, su digestión es muy liviana. También contiene distintos grupos de aminoácidos que nos van a mejorar esos centros de saciedad, y claro, es rico en yodo. Entonces, claro, la función tiroidea se ve favorecida siempre y cuando no tengamos ningún tipo de problema. El bacalao, al fin y al cabo, es un pescado que se puede consumir de muchísimas formas, aunque muchas veces se ve en albóndiga de bacalao, en croqueta de bacalao, un pescado que tiene un sabor bastante característico, pero lo podemos hacer al vapor, lo podemos hacer en el horno, cuidando mucho esa cocción en el horno, porque no deja de ser un pescado blanco y no lo queremos seco. Se le puede añadir perfectamente a cualquier tipo de guiso, porque tiene una potenciación del sabor característica. También lo tenemos muy arraigado a nuestras tradiciones, y también se consume mucho en esta época del año, aunque en otras también. Es un pescado que no se recomienda solo en régimen dietético, sino que se puede consumir en muchísimos, aunque no esté a dieta, obviamente. Y por último,
y hablando del tema de las dietas, cuidados nutricionales y demás, pero no podemos meternos, empezar a hablar de estas fiestas si no hablamos de algo tan típico como ese dulce que consumimos, que es el paparajote. ¿Cómo no vamos a hablar del paparajote? Que es que es verdad, tío, lo de la hoja de limón, claro, Víctor y yo ya hemos hablado previamente de esto, ¿no? Que cuando se pone, a ti te invita a comértelo, ¿no? Tú te pones el plato, te pones el paparajote y te apetece comértelo. Tenemos en cuenta que obviamente es un plato que cuando nos vamos a análisis nutricional, que vamos a analizar nutricionalmente el paparajote, pues vemos que, claro, tiene un contenido en carbohidratos por la harina que lleva, pero claro, también lleva azúcar en su receta, algunas cargadas de azúcares simples. Es frito. Lo podéis intentar hacer en la air fryer, pero complicado de que salga. A ver, si estamos bien, yo muchas veces he dicho, si estamos bien, si no tenemos ningún tipo de patología social, si no tenemos ningún riesgo que nos entrañe, vamos a decir que no a probar la gastronomía, como hablábamos de potajes de bacalao con verduras, como hemos hablado del trigo, como hablamos en su momento de los mantecaos en Navidad, la gastronomía, las tradiciones, pues hay que es cierto que si hay opciones saludables y las queremos coger, bienvenidas sean, obviamente, pero que si existe una receta, pues si no se pierde y de vez en cuando las probamos. El paparajote, una hoja de limón que va impregnar, no llega a ser una tempura, pero la masa se le asemeja bastante, ¿no? Y entonces pues va frito, se le queda esa costra de limón que mordemos y evitamos comernos el limón, pero simplemente al comerlo, pues es muy vicioso el paparajote porque comes poca cantidad y el limón le da ese gustillo al final a cítrico, ¿no? Ese aroma. Es muy típico en estas fiestas de Semana Santa y más típico después que vienen las fiestas de primavera. Hay que tener en cuenta que aproximadamente 100 gramos, que serían, pues no sé, si es un 15% de una hoja, pues serían unos 6-7 paparajotes, aproximadamente unos 100 gramos. Dependiendo de la hoja de limón, obviamente. Pero sería aproximadamente unas 160 calorías. Vamos a llegar un día y nos lo tomamos de postre y estamos bien y seré yo el primero que os diga, muchacho, pues cómetelo. Si no vas, que te comas un paparajote o dos no va a hacer que rompas tu hábito por completo. Si luego vamos a llevar, si luego tenemos esa circunstancia que hemos citado anteriormente, ¿no? Se puede disfrutar perfectamente de estos productos de temporada, se puede disfrutar perfectamente de las tradiciones gastronómicas y ya sabéis que desde Cuídate con Luis Hidalgo pues siempre abogamos por una alimentación saludable, siempre abogamos por una alimentación sostenible, pero también abogamos por ese concepto que es una alimentación que es real y también abogamos por una gastronomía y defender los valores gastronómicos que tenemos pues ahora mismo de hecho en este tipo de recetas en nuestra región. No podemos eliminar una receta si la vamos a consumir una vez o dos veces al año, porque el paparajote no te lo estás comiendo en agosto en medio de la playa. El paparajote te lo tomas ahora en Semana Santa o te lo tomas en las fiestas de primavera. Si eres muy exótico o hay bares muy arraigados a tradiciones, a lo mejor en su carta de algún bar puntual te pueden poner un helado de paparajote, pero como norma general se consume en esta época y una vez muy puntual y no pasaría absolutamente nada por probarlo. Y nuestro homenaje a esta gastronomía murciana con habas, bacalao y paparajote en esta época del año. Nada, pues como hemos dicho al principio, muchas gracias Fibranet por dejarnos este espacio. Digo muchas veces muchas gracias Fibranet y miro arriba, queda muchas gracias Dios mío Fibranet y muchas gracias a Víctor, cómo no, que está siempre dispuesto a que sigamos trabajando y sigamos entrando en vuestra casa y sobre todo muchísimas gracias a vosotros. En estas vacaciones yo voy a intentar disfrutar muchísimo de mi familia, así que si podéis hacer lo mismo. Nos veremos en Semana Santa si salí a ver las procesiones, os mando un abrazo enorme. Y nada, lo dicho, pasad buenas vacaciones. Chao.